El bosque siempre me había llamado con susurros, suaves e insistentes, que se enroscaban alrededor de mis pensamientos como humo. Esa noche, esos susurros eran gritos. Corrí. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba la maleza, con las ramas arañándome los brazos y mi cara enredándose en mi pálido cabello rubio hasta que algunos mechones se desprendieron. Detrás de mí, los sonidos de la fiesta de compromiso se desvanecieron, las risas que se habían vuelto crueles, la música que se burlaba de mi humillación, el grito ahogado colectivo cuando él lo anunció, cuando anunció que era ella, no yo, nunca yo. La copa de champán que sostenía se había hecho añicos contra el suelo de mármol, y yo había hecho lo único que mi cuerpo sabía hacer ya, correr. La voz de mi madre resonaba en algún lugar del caos que había dejado atrás, llamándome por mi nombre. Emma, Emma, vuelve. Pero no podía. No podía quedarme allí con mi vestido azul pálido, el que había elegido porque él una vez dijo que hacía que mis ojos parecieran el cielo de la mañana, y verlo deslizar un anillo en el dedo de otra persona. Verlo sonreírle a ella como solía sonreírme a mí cuando aún creía que era suficiente. El árbol me envolvió por completo. No reduje la velocidad hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas temblaron, hasta que los sonidos de la civilización desaparecieron por completo, y lo único que quedó fue la sinfonía de la naturaleza. El ulular de los búhos, el susurro de las criaturas en las sombras, el aullido lejano de algo que me heló y calentó la sangre al mismo tiempo. Me desplomé contra un roble centenario, con su corteza áspera contra mi espalda, y finalmente me permití sentirlo. La humillación, la traición. 3 años. 3 años de mi vida dedicados a un hombre que esta noche me miraba como si fuera una extraña que se había colado por error en su historia. Eres demasiado blanda, me lo dijo hace meses, cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Demasiado gentil. Necesito a alguien más fuerte, alguien que pueda manejar mi mundo. Y yo le creí. Creí que mi compasión era una debilidad, que mi tendencia a llorar por los animales heridos y a detenerme para ayudar a extraños me hacía inadecuada. Intenté endurecerme para hacer lo que él quería, pero era como intentar convertir el agua en piedra. Ahora, en la oscuridad del bosque, me preguntaba por qué lo había intentado. La temperatura bajó de repente, de forma drástica. Mi aliento se condensaba en el aire y me abracé a mí misma, ya que la fina tela de mi vestido no servía de nada contra el frío. Debería volver, encontrar mi coche, conducir hasta mi apartamento, encerrarme y dejar que la humillación fermentara hasta convertirse en algo que pudiera sobrevivir. Pero no me moví. Algo me mantenía clavada en ese lugar. Algo que parecía más antiguo que la razón, más insistente que la lógica. El bosque parecía contener la respiración, esperando. Los sonidos normales habían cesado. No se oían búhos, ni susurros, solo un silencio tan completo que presionaba mis tímpanos como el agua. Entonces lo oí. Pasos. No eran pasos humanos. Demasiado deliberados, demasiado mesurados, moviéndose entre la maleza sin perturbar una sola hoja. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me apretaba más contra el árbol, haciéndome pequeña, invisible. Los viejos instintos de los juegos infantiles de escondite afloraron, absurdos y desesperados. No deberías estar aquí. La voz provenía de todas partes y de ninguna parte, profunda y con textura, como el whisky y el humo. Me giré, buscando en la oscuridad, pero no vi nada excepto sombras superpuestas sobre sombras. El bosque no es seguro para los humanos después del anochecer. La voz continuó, ahora más cerca, especialmente esta noche. Mi voz se quebró. Me aclaré la garganta, forzándola con una firmeza que no sentía. Estoy bien, solo necesitaba un poco de aire. Un sonido grave retumbó en la oscuridad. No era exactamente una risa, ni un gruñido. Con un vestido de fiesta, a kilómetros de la carretera más cercana, él entró en un haz de luz de luna. Y mi respiración simplemente se detuvo. Nunca había creído en lo sobrenatural. Vampiros, hombres lobo, hadas. Eran historias, entretenimiento,
metáforas de la oscuridad humana. Pero al mirarlo comprendí con una certeza visceral repentina que me había equivocado. Era alto, de complexión fuerte, con cabello oscuro que le caía sobre la frente y ojos que captaban la luz de la luna y la reflejaban dorada, inhumana, hermosa de una manera que dolía al mirarla directamente. Y me miraba como si me hubiera estado buscando toda su vida. «Estás llorando», dijo ahora en voz más baja, y me di cuenta de que tenía las mejillas mojadas. Había estado llorando sin darme cuenta, lágrimas silenciosas que sabían a sal y a fracaso. «Estoy bien», repetí, mintiendo de forma automática. Se acercó, cada paso deliberado, y debería haber tenido miedo. Cada célula racional de mi cuerpo gritaba que debía huir, que fuera lo que fuera, no era humano y por lo tanto no era seguro. Pero mis pies se quedaron clavados en el suelo y cuando se detuvo a pocos centímetros de mí, tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. «¿De qué huyes?», preguntó. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No quién, qué, como si pudiera ver más allá del drama superficial y llegar a la verdad más profunda. Que no solo huía de mi exnovio, sino de todo lo que él representaba. De una vida que nunca me había encajado del todo. De las expectativas que nunca podría cumplir. Del peso aplastante de que me dijeran una y otra vez que quien era simplemente no era suficiente. De todo, susurré. Algo brilló en sus ojos dorados, quizás reconocimiento o comprensión. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me apartó un mechón de pelo claro de la cara. Sus dedos estaban calientes a pesar del frío, y donde tocaron mi piel, sentí una chispa eléctrica que se extendió. «Sé lo que se siente», dijo en voz baja, «estar rodeado de gente y seguir sintiéndote completamente solo». Esas palabras rompieron algo en mi pecho. Nuevas lágrimas brotaron y me odié por ello, por esta debilidad que parecía incapaz de sacudirme de encima. «Lo siento, ni siquiera te conozco. No debería». «Me llamo Sebastián», me interrumpió con delicadeza, «y estás en mi propiedad. Eso debería haberme asustado. Debería haberme hecho correr de vuelta a la civilización. En cambio, sentí que algo encajaba, como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su sitio. «Soy Emma», logré decir. «Siento haber entrado sin permiso. Me iré». «No». La palabra fue brusca, casi desesperada, antes de que él la suavizara. «No te vayas. Todavía no». Nos quedamos allí, a la luz de la luna, dos desconocidos que sentían algo más. Y me pregunté si realmente me había desmayado contra ese roble, si esto era un sueño que mi mente traumatizada había conjurado para escapar de la realidad. Porque sin duda, esto no podía ser real. Este hombre imposible de ojos dorados, esta atracción eléctrica entre nosotros, esta sensación de que, a pesar de todo lo terrible que había sucedido esa noche, yo estaba exactamente donde debía estar. «¿Por qué estás aquí realmente?», le pregunté, encontrando un valor que no sabía que poseía. «La gente no se pasea por el bosque en mitad de la noche», dijo con una expresión que no era exactamente una sonrisa. «Esta noche es complicada. Hay una reunión, gente importante, decisiones importantes». Hizo una pausa y esa no sonrisa se volvió amarga. «Necesitaba escapar de ellos tanto como tú necesitabas escapar de tu fiesta. Decisiones importantes sobre mi futuro, sobre quién se supone que debo». Dejó la frase en el aire y apretó la mandíbula. «¿A quién se supone que debo elegir?». La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. Un matrimonio concertado. Algo así. Maid estudió con una intensidad que me hizo sonrojar. «Aunque ahora mismo, aquí contigo, esas expectativas me parecen muy lejanas». Un aullido rasgó la noche, más cerca que antes, respondido por otros en un coro que me erizó todos los pelos del cuerpo. La cabeza de Sebastián se giró bruscamente hacia el sonido, y todo su cuerpo se tensó con una alerta puramente depredadora. «Tenemos que irnos», dijo, bajando la voz a un tono que exigía obediencia. «¿Y ahora qué? ¿Confías en mí?». Era una pregunta descabellada. Nos habíamos conocido hacía unos minutos. Era evidente que no era humano. No sabía nada de él, salvo su nombre
y que hacía que mi corazón se acelerara de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Sí, me oí decir. Me agarró de la mano y el mundo se inclinó. Nos movíamos a una velocidad imposible. El bosque se difuminaba a nuestro alrededor y debería haber estado aterrorizada, pero en cambio me sentía extrañamente segura. Su mano agarrada a la mía era lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido y extraño. Cuando nos detuvimos, estábamos frente a una enorme estructura de piedra que parecía crecer directamente del suelo del bosque. Mitad mansión, mitad fortaleza, con ventanas que brillaban con una luz cálida. ¿Qué es este lugar?, susurré. La mano de Sebastián seguía envuelta alrededor de la mía, cálida y fuerte. Un santuario, dijo simplemente, y luego me miró a los ojos con una expresión que no pude descifrar. Si lo aceptas. A nuestras espaldas, los aullidos se acercaban, y me di cuenta con creciente certeza de que, fuera lo que estaba pasando, fuera lo que fuera en lo que me había metido, no había vuelta atrás a la vida que había dejado atrás. Esa chica del vestido azul que lloraba por un hombre que nunca la mereció. Ella ya se había ido. En su lugar había alguien nuevo, alguien a quien aún no reconocía del todo, alguien que dijo, sí. La expresión de Sebastián se transformó. Alivio y algo más feroz, algo que parecía casi un triunfo. Y me empujó hacia la entrada justo cuando las primeras formas gigantescas emergían de la espesura detrás de nosotros. La puerta se cerró entre nosotros y la oscuridad, y tuve la clara sensación de que acababa de cruzar un umbral mucho más significativo que la madera y la piedra. El interior de la fortaleza no se parecía en nada a lo que esperaba. Donde había imaginado piedra fría y oscuridad medieval, había calidez, ricos suelos de madera pulidos hasta brillar como la miel, tapices que representaban bosques y lunas con hilos de plata. Chimeneas crepitaban en habitaciones que se abrían desde un vestíbulo central como las cavidades de un corazón. El aire olía a pino y humo de leña y a algo salvaje que no podía nombrar. Algo que aceleraba mi pulso. Sebastián no había soltado mi mano. Atravesamos rápidamente el vestíbulo, con su cuerpo ligeramente inclinado delante del mío, protector, y pude ver a algunas personas. No, no son personas, me di cuenta de repente, observándonos desde las puertas y los pasillos. Sus ojos seguían nuestros movimientos con atención depredadora, dorados, ámbar y verdes, brillando débilmente a la luz del fuego. Rostros hermosos marcados por una alteridad. Empezaba a comprenderlo. Todos me miraban. Ah, Sebastián. Una voz de mujer atravesó los murmullos, afilada como una cuchilla. ¿Qué has traído a esta casa? Salió de una habitación lateral, alta y elegante, con un vestido negro que parecía absorber la luz. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con severidad, enfatizando una estructura ósea que parecía esculpida en mármol. Hermosa, pero fría. Muy fría, Victoria, dijo Sebastián, y apretó mi mano con fuerza. Esto no te concierne. No me concierne. Su risa era frágil. Desapareces de tu propia ceremonia de unión y regresas con un humano precisamente esta noche. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, evaluándome y descartándome de un solo golpe brutal. Apesta a debilidad y lágrimas. ¿Qué puedes querer de algo tan frágil? Las palabras me golpearon como puñetazos, repitiendo la valoración de mi ex tan perfectamente que me dejaron sin aliento. Demasiado blanda, demasiado gentil, demasiado débil. Mi mano temblaba en la mano de Sebastián e intenté apartarla. La vergüenza me quemaba el pecho. Él no me soltó. Cuidado, Victoria, dijo Sebastián, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. Estás hablando de alguien que está bajo mi protección. ¿Tu protección? Ella se acercó y otros salieron de las sombras, hombres y mujeres que se movían con la misma gracia depredadora, formando un círculo alrededor de nosotros. Tienes responsabilidades, Sebastián, con la manada, con la alianza. Elena te está esperando, y su padre se te está impacientando. Elena. El nombre me pareció significativo. Esperaba con expectativas y políticas que yo no entendía. Yo no pedí esto, dijo Sebastián, y percibí cansancio bajo su autoridad. Nada de eso. Ninguno de nosotros lo pidió.
dijo un hombre mayor, dando un paso al frente. Tenía mechas plateadas entre el cabello oscuro, cicatrices que cruzaban su rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Hacemos lo que es necesario para la supervivencia de nuestro pueblo. Lo sabes, chico. Tu padre lo sabía. Algo se reflejó en el rostro de Sebastián. Un dolor rápidamente enmascarado. Mi padre está muerto, Thomas, y yo no soy él. El silencio que siguió fue pesado, peligroso. Podía sentir cómo la tensión se intensificaba. Podía ver cómo los cuerpos se movían, preparándose para algo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y me pregunté con locura si había escapado de un desastre solo para caer en algo mucho peor. Quizás, dijo Victoria, con voz sedosa como el acero, deberías llevar a tu invitada a un lugar más privado. Déjala descansar mientras recuerdas quién eres. Sonrió, mostrando demasiados dientes, antes de que llegue el consejo y vea lo ridículo que estás quedando. Sebastián apretó la mandíbula, pero asintió secamente y comenzó a empujarme hacia una escalera que se curvaba hacia la oscuridad. Los demás se apartaron para dejarnos pasar, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Calculadores, curiosos, hostiles. Me sentí expuesta con mi fino vestido de fiesta, mis pies descalzos dejando tenues huellas de sangre en la madera pulida por mi carrera a través del bosque. Subimos en silencio, piso tras piso, hasta que los sonidos de abajo se desvanecieron y solo se oía el crujir de la madera vieja y nuestra respiración. Finalmente, Sebastián empujó una pesada puerta y me guió a una habitación que me dejó sin aliento. Era un dormitorio, pero llamarlo así me parecía insuficiente. Las ventanas del suelo al techo daban al bosque, y la luz de la luna iluminaba los muebles, que lograban ser a la vez rústicos y refinados. Una enorme cama dominaba una de las paredes, cubierta de pieles y colchas. La chimenea ya ardía con un fuego suave y cálido. Los estantes empotrados en las paredes de piedra estaban llenos de libros, y vi títulos e idiomas que no reconocí. «Esta es mi habitación», dijo Sebastián, soltándome por fin la mano. Inmediatamente sentí la ausencia como agua fría. «Aquí estarás a salvo». «¿A salvo de qué?», pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «Sebastián, ¿qué es todo esto? ¿Qué eres?». Se acercó a las ventanas, dándome la espalda, con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Durante un largo momento, no habló. Luego dijo, «Realmente no lo sabes, ¿verdad? No has venido aquí deliberadamente. Estaba huyendo». Dije, «¿De una fiesta? ¿De mi exnovio? ¿De...?» Me callé, sin saber cómo explicar la necesidad desesperada de escapar de todo lo que se había convertido mi vida. Simplemente huí y el bosque estaba allí. Y entonces tú estabas allí y el bosque te trajo a mí. Me interrumpió suavemente, volviéndose hacia mí. A la luz de la luna, sus rasgos parecían aún más inhumanos, aún más hermosos. ¿Crees en el destino, Emma? Ya no sé en qué creo, admití. Hace 3 horas, creía que los vampiros y los hombres lobo eran ficción. Ahora estoy en una fortaleza llena de gente con ojos brillantes que se mueven demasiado rápido y huelen a bosque y a cosas salvajes, y estoy intentando con todas mis fuerzas no perder completamente la cabeza. Su boca esbozó algo parecido a una sonrisa. «Hombres lobo», confirmó. «Preferimos el término cambiaformas, pero sí, eso es lo que somos, lo que yo soy». Hizo una pausa y algo vulnerable cruzó su rostro. «Soy el Alfa, el rey, según vuestros términos, líder de la manada más grande de los territorios del norte». ¿Un rey? Por supuesto que lo era. Porque, al parecer, mi vida había decidido convertirse en un cuento de hadas, excepto que era del tipo en el que la heroína estaba completamente fuera de su elemento y aterrorizada. Y Elena, me obligué a preguntar. «La hija del Alfa del Sur», dijo Sebastián, con voz plana. «Nuestras manadas no han estado exactamente en guerra, pero tampoco en paz. Demasiadas disputas fronterizas, demasiadas escaramuzas. El Consejo decidió que una unión entre nosotros uniría los territorios y traería estabilidad». Volvió a mirar por la ventana, con la mandíbula apretada. «No tengo otra opción.
Todo el mundo tiene opciones, dije, aunque las palabras me sonaban huecas. ¿No había pasado 3 años tomando decisiones que no llevaban a ninguna parte? Elegir quedarme, cambiar, creer que podía ser suficiente. No cuando cientos de vidas dependen de esas decisiones, dijo Sebastián en voz baja. No cuando negarme significa ver sufrir a mi gente. Me acerqué, atraída por algo que no entendía. Por eso estabas en el bosque, intentando escapar, intentando respirar, corrigió, intentando tener un momento de libertad antes de comprometer el resto de mi vida con alguien a quien no amo, ni siquiera me gusta, por el bien de la política y la paz. Entonces me miró, y la intensidad de sus ojos dorados me dejó sin aliento. Y entonces irrumpiste en mi vida, huyendo de tu propia jaula. Y de repente, todo lo que creía entender se complicó. Debo irme, susurré, aunque todo en mí gritaba que me quedara. Estoy empeorando las cosas para ti. No pertenezco aquí. ¿No es así? Se acercó y ahora estábamos a pocos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Dime, Emma, dime que tú tampoco lo sientes. Lo sentía. Dios, ayúdame. Lo sentía como un rayo en mis venas, como un reconocimiento, como volver a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Era una locura, imposible. Nos conocíamos desde hacía menos de una hora. Y sin embargo, esto es una locura, susurré. Sí, asintió él, y lentamente me dio todas las oportunidades para alejarme. Levantó la mano para acariciar mi rostro. Su pulgar rozó mi pómulo, limpiando las lágrimas que, sin darme cuenta, seguían cayendo. Completamente una locura. La puerta se abrió de golpe. Nos separamos de un salto cuando un joven entró tambaleándose, con la camisa empapada de sangre, el rostro pálido y retorcido por el dolor. Otros dos le siguieron, sosteniendo su peso con expresiones sombrías. Alfa, dijo uno de ellos con urgencia. La patrulla lo encontró en la frontera occidental. Ha sido envenenado. Plomo en el torrente sanguíneo. Sebastián cruzó la habitación en un instante. Toda la ternura había desaparecido, sustituida por autoridad y concentración. ¿Hace cuánto? Quizás una hora. No se le está recuperando. Sebastián maldijo, en voz baja y con saña, y comenzó a dar órdenes. Solo entendí la mitad. Algo sobre médicos y protocolos y asegurar las fronteras. El hombre herido gimió, y sin pensarlo, me acerqué. Déjenme ayudar, dije. Todos se volvieron para mirarme. Sebastián, los dos hombres, incluso el herido a través de sus ojos doloridos. Las palabras de Victoria resonaron en mi mente. Débil, frágil, inútil. Pero yo había sido estudiante de enfermería antes de abandonar los estudios para seguir a mi ex a su nuevo trabajo. Antes de dejar que me convenciera de que mis sueños eran menos importantes que su carrera. Aún recordaba lo suficiente. No entiendes lo que estás ofreciendo, dijo Sebastián con cautela. El envenenamiento por plata es, entiendo que está sufriendo y necesita ayuda mientras esperan al médico. Le interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Entiendo lo básico sobre triaje y cuidado de heridas. Déjeme hacer algo útil en lugar de quedarme aquí parada sin servir para nada. Algo cambió en la expresión de Sebastián. Sorpresa, reevaluación y algo que podría haber sido respeto. Asintió con la cabeza una vez bruscamente. Haz lo que puedas, con cuidado. Acostaron al herido en un sofá cerca del fuego y yo me arrodillé a su lado, superando mi miedo para concentrarme. Me dijeron que se llamaba Daniel. Era joven, quizá de unos 20 años, con ojos amables que en ese momento estaban nublados por el dolor. Hola, le dije en voz baja tomándole la mano. Soy Emma, voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Dime dónde te duele más. Mientras trabajaba, limpiando las heridas con los suministros que me trajeron, aplicando presión para detener la hemorragia, manteniéndolo consciente y hablando con él, sentí que los demás me observaban. Sebastián se quedó cerca, listo para intervenir, pero dejándome trabajar. Los otros dos hombres, que se presentaron como Nathaniel y Cole, intercambiaron miradas que no pude interpretar. Eres buena en esto, jadeó Daniel entre oleadas de dolor.
Manos delicadas, delicadas. La palabra que mi ex había utilizado como un insulto. En ese momento era exactamente lo que se necesitaba. Llegó la médica, una mujer severa llamada Margaret, que se hizo cargo con rápida eficiencia, pero no sin antes lanzarme una mirada evaluadora que me pareció menos hostil que la de los demás. Lo mantuviste estable, dijo. Bien hecho. Mientras se llevaban a Daniel para darle el tratamiento adecuado, Sebastián me tocó suavemente el codo. Gracias, dijo en voz baja. Eso fue... Estuviste increíble. Bajé la mirada hacia mis manos, que temblaban ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, manchadas de una sangre más oscura de lo que debería ser la sangre humana. Solo hice lo que había que hacer. Exacto, dijo, y había algo en su voz, calidez, admiración, que me hizo levantar la mirada. Eso es exactamente lo que hiciste. Antes de que pudiera responder, unos pasos pesados resonaron en el pasillo y Victoria apareció en la puerta con una expresión furiosa. Detrás de ella había una mujer que no había visto antes. Alta, atlética, con cabello color miel y ojos como trozos de hielo. Hermosa de una manera que me hizo hundir el corazón. Sebastián, dijo la recién llegada con voz fría y controlada, creo que tenemos asuntos pendientes. ¿O has olvidado nuestra ceremonia de unión para jugar con los humanos? El le llena. Tenía que ser ella. La mano de Sebastián se apartó de mi codo y sentí cómo se abría una distancia entre nosotros como un abismo. No lo he olvidado, dijo, y su voz era cuidadosamente neutra. Toda la calidez de hacía unos momentos había desaparecido. Elena, esta es Emma. Es una distracción, concluyó Elena mirándome como alguien miraría a un insecto. Una pequeña y bonita distracción que se ha adentrado donde no le corresponde. Sonrió con frialdad y dureza. No te preocupes, querida. Alguien te acompañará de vuelta al lugar de donde has venido. Sebastián y yo tenemos asuntos importantes que discutir. El rechazo fue definitivo. Y allí estaba yo, con mi vestido de fiesta roto, sangre en las manos, rodeada de criaturas que no entendía. Me sentí tan pequeña e insignificante como ella pretendía. Pero cuando miré a Sebastián, vi algo en sus ojos que me hizo enderezar la espalda. Él no quería que me fuera. Y a pesar de todo, de lo imposible, del peligro, de la absoluta locura de toda esta noche, yo no quería irme. No, dije en voz baja. La palabra cayó en silencio como una piedra en agua tranquila. Elena entrecerró los ojos. ¿Perdón? Miré a Sebastián, solo a Sebastián, sacando valor de esa conexión imposible que había entre nosotros. No me voy, dije. Ahora soy más fuerte. Todavía no. Su expresión cambió. La sorpresa dio paso a algo feroz y orgulloso. Y sonrió. Era la sonrisa de un rey que acababa de encontrar a su reina. Los días siguientes se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Sebastián había desafiado a Elena esa noche, en silencio pero con firmeza, pidiéndole que se marchara y prometiéndole que hablarían más tarde sobre su acuerdo. La mirada en su rostro había sido asesina, pero ella había salido de la habitación con Victoria, siguiéndola como una sombra oscura, dejando amenazas sin pronunciar en el aire. Debería haberme marchado entonces. Debería haber pedido que me llevaran de vuelta a la civilización, a mi apartamento y a mis mundanos problemas humanos. En cambio me quedé, y Sebastián me dio una habitación de invitados al final del pasillo, más pequeña que la suya, pero aún así hermosa, con ventanas que daban al bosque y un baño lleno de ropa que me quedaba sorprendentemente bien. Los miembros de la manada son de todos los tamaños, me explicó con una pequeña sonrisa. Tenemos provisiones para los invitados y los recién llegados. Ahora, 3 días después, empezaba a comprender los ritmos de este lugar, la jerarquía y las relaciones que lo gobernaban como hilos invisibles, la fortaleza, a la que llamaban Thornhaven, lo que me parecía muy apropiado, albergaba a los miembros principales de la manada, unas 50 personas en total, aunque otros iban y venían de los territorios circundantes. La mayoría me trataba con cautelosa curiosidad, manteniendo la distancia, pero observándome constantemente. Algunos, como Margaret, la médica, y Cole,
Uno de los hombres que había ayudado a Daniel eran cautelosamente amables. Otros, como Victoria y su círculo, mostraban claramente su hostilidad. Pasaba las mañanas ayudando a Margaret en la enfermería, una sala con paredes de piedra en los niveles inferiores que olía a hierbas y antisépticos. Daniel se recuperaba lentamente, la plata se iba eliminando de su organismo, y se había convertido en algo así como un amigo, con quien era fácil hablar, con un humor autocrítico que aligeraba el trabajo. Deberías ver cómo te mira el alfa, me dijo una mañana, sonriendo a pesar del dolor que aún persistía en sus movimientos, como si fueras la luna. Me mira como si fuera una complicación, le corregí, cambiándole las vendas con falta de práctica. Mis manos habían dejado de temblar después del primer día. Quizás lo sea, admitió Daniel, pero quizás algunas complicaciones merecen la pena. No supe cómo responder a eso, así que me concentré en mi trabajo, revisando sus heridas en busca de signos de infección. La plata había quemado profundamente, dejando marcas que dejarían cicatrices incluso con una curación sobrenatural. Margaret dijo que tenía suerte de estar vivo. ¿Qué pasó?, le pregunté. En la frontera, quiero decir, ¿cómo te envenenaron? La expresión de Daniel se ensombreció. Una emboscada. Estábamos haciendo una patrulla rutinaria cuando aparecieron de la nada. Quizás fueran renegados o mercenarios. Alguien enviando un mensaje. Hizo una pausa y me miró a la cara. No sabes mucho sobre nuestro mundo, ¿verdad? Estoy aprendiendo, dije lentamente, muy lentamente. Él se rió y luego hizo una mueca de dolor. Vale, curso intensivo. Política de los Cambiaformas 101. Sebastián es el alfa de la manada del norte, la más fuerte de la región. El padre de Elena, Gregory, lidera la manada del sur. Han sido rivales durante décadas. Disputas fronterizas, conflictos por los recursos, el drama territorial habitual. El Consejo de Ancianos, que incluye a representantes de ambas manadas, además de los territorios más pequeños, decidió que una unión entre Sebastián y Elena uniría a las manadas y traería estabilidad. Un matrimonio político, dije, con amargura en la lengua. Exactamente, excepto que Sebastián no lo quiere, y sinceramente, Elena tampoco. Ella quiere poder, no una relación. Pero ambos saben que negarse probablemente significaría la guerra. Daniel se movió con cuidado y me miró a los ojos. Entonces apareciste tú y de repente todo se complicó. No fue mi intención. Lo sé, me interrumpió con delicadeza. Pero las intenciones no cambian la realidad. Eres su compañera, Emma. Todos lo vemos, incluso lo olemos. Lo miré fijamente. ¿Su qué? Compañera, pareja predestinada, lo que quieras llamar. Es raro, pero cuando ocurre, es un alfa que encuentra a su verdadera compañera. Daniel silbó en voz baja. Eso lo cambia todo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Eso no, apenas nos conocemos. Han pasado 3 días. El tiempo no importa para el destino, dijo Daniel con sencillez. Y tampoco importa para la biología. El vínculo ya se está formando. Debes sentirlo. Lo sentía. Cada vez que Sebastián entraba en una habitación, mi conciencia se agudizaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el comedor o nos cruzábamos en los pasillos, algo eléctrico e innegable chispeaba entre nosotros. Me sorprendía a mí misma escuchando sus pasos, respirando más tranquila cuando sabía que estaba cerca. Era embriagador y aterrador a partes iguales. Pero él sigue adelante con el vínculo, dije en voz baja. Con Elena, por su manada. La expresión de Daniel se volvió comprensiva. Está tratando de hacer lo correcto, tratando de anteponer a su gente, aunque eso lo destruya, hizo una pausa. Pero entre tú y yo, no creo que sea capaz de seguir adelante con ello. No ahora, no después de haberte encontrado. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y entró el propio Sebastián, todavía con ropa de entrenamiento, pantalones holgados y una camiseta ajustada que no ocultaba las poderosas líneas de su cuerpo. Tenía el pelo húmedo por el sudor y moratones recientes en los nudillos. Daniel, dijo, saludando con la cabeza al joven, y luego, en voz más suave, Emma, solo mi nombre.
pero la forma en que lo dijo hizo que una sensación de calidez se extendiera por mi pecho. Alfa, dijo Daniel, sonriendo con complicidad. Solo me están cambiando las vendas. Emma tiene manos mágicas. Los ojos de Sebastián se oscurecieron, siguiendo el movimiento de mis manos, que aún descansaban sobre el hombro de Daniel, y algo posesivo se reflejó en su rostro antes de que lograra controlarlo. Ya lo veo. ¿Cómo va la curación? Nos sumergimos en una conversación médica sobre el tiempo de recuperación de Daniel, los efectos persistentes del envenenamiento por plata y el plan de tratamiento de Margaret. Pero sentía la atención de Sebastian sobre mí como un calor constante y consumidor. Cuando Daniel finalmente anunció que estaba cansado y necesitaba descansar, Sebastian no se marchó. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó. Salimos de la enfermería y subimos las escaleras en silencio, llegando a una terraza que aún no había descubierto. Daba al bosque, vasto, oscuro y hermoso bajo el sol de la tarde. El aire era fresco y traía consigo aromas de pino y tierra y la promesa del otoño. «Me has estado evitando», dijo Sebastián en voz baja. «Has estado ocupada», respondí. «Entrenamientos, reuniones, sesiones del consejo. No quería estorbarte. Nunca podrías estorbarme». Se acercó y nos quedamos uno al lado del otro junto a la barandilla de piedra, sin llegar a tocarnos. Emma se detuvo, apretando la mandíbula. «Esto es más difícil de lo que pensaba». «Entonces déjame hacértelo más fácil», dije, forzando la firmeza en mi voz, incluso cuando mi corazón se rompía. «Me iré hoy, volveré a mi vida, y tú podrás hacer lo que tengas que hacer por tu manada sin complicaciones. ¿Es eso lo que quieres?». La pregunta fue apenas un susurro, áspera con algo que sonaba como dolor. Pensé en mi apartamento, vacío y estéril, en mi trabajo en la librería que apenas me daba para pagar el alquiler. Mis amigos, que se habían ido alejando poco a poco durante mi relación, hasta que me quedé sin nadie, excepto un hombre que no me amaba. Volver a eso me parecía imposible ahora, como intentar meterme en ropa que ya no me quedaba bien. «Lo que yo quiera no importa», dije en su lugar. «Tienes responsabilidades, un deber para con tu gente. Lo entiendo». «¿De verdad?». Se volvió hacia mí y la intensidad de sus ojos dorados me dejó sin aliento. «¿Entiendes que cada momento que paso lejos de ti me parece incorrecto? Que oigo los latidos de tu corazón desde 3 pisos más abajo y sé al instante si estás asustada, triste o feliz. Que la idea de unirme a Elena mientras tú existes en el mundo me hace querer derribar toda esta fortaleza». «Sebastián, eres mi pareja, Emma». Las palabras salieron crudas, casi desesperadas. Desde el momento en que te vi en ese bosque, llorando, valiente y tan hermosa que me dolía, lo supe. Mi lobo lo supo. Todos mis instintos gritan que eres mía, que yo soy tuyo, que todo lo demás es solo ruido. Las lágrimas me quemaban los ojos. «Entonces, ¿por qué sigues planeando la ceremonia de unión? ¿Por qué no se lo has dicho al consejo?». «Porque estoy aterrorizado», admitió, y la vulnerabilidad de su voz rompió algo en mí. «Aterrorizado de que si te reclamo, si te pongo entre mí y la manada de Elena, te harán daño para llegar a mí. Aterrorizado de estar siendo egoísta, de elegir mi felicidad por encima de cientos de vidas. Aterrorizado de que se detuviera, de que se diera la vuelta, de que te des cuenta de en qué te has metido y huyas». Extendí la mano y encontré la suya, entrelazando nuestros dedos. Su piel estaba cálida, casi caliente, y el contacto hizo que una descarga recorriera mi brazo. «Ya estoy metida en esto», dije en voz baja. «Sea lo que sea, signifique lo que signifique, estoy aquí. He elegido estar aquí». Se volvió bruscamente, escrutando mi rostro. «Incluso sabiendo lo que soy, lo que todos somos, tú eres una cambiaformas, una mujer lobo, una alfa». Respiré hondo. «También eres amable y cuidadoso, y te esfuerzas tanto por hacer lo correcto que te estás destrozando. Eres alguien que protegió a una desconocida que lloraba en el bosque, que confía en mí para cuidar a los miembros heridos de tu manada, que me mira como si fuera preciosa en lugar de débil». Bajé la voz.
Así que sí, incluso sabiéndolo, especialmente sabiéndolo. Durante un largo momento, nos quedamos allí, de pie, con las manos entrelazadas, el bosque respirando a nuestro alrededor. Entonces Sebastián levantó su mano libre para acariciar mi rostro con un gesto dolorosamente tierno. No te merezco, dijo. Esa decisión no te corresponde a ti. Su pulgar rozó mi labio inferior y un calor me invadió. Estábamos cruzando líneas. Sabía que eran líneas complicadas y peligrosas, pero no podía evitar que me importara. Emma, susurró y se inclinó hacia mí. El beso era inevitable, suave al principio, interrogativo, sus labios cálidos contra los míos. Luego más profundo cuando respondí, cuando mi mano libre encontró su pecho y su brazo me rodeó la cintura, acercándome a él. Sabía a menta y a salvajismo, y besarlo era como volar, ahogarse y volver a casa, todo al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos se habían vuelto casi completamente dorados. Mía, dijo, con voz áspera y posesiva. Tuya, asentí, y sentí que la verdad de ello se asentaba en mis huesos. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar abajo, seguida de voces elevadas. Sebastián se tensó, girando la cabeza hacia el sonido, con instintos depredadores surgiendo. El consejo, dijo con severidad, llegan temprano. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas están a punto de complicarse mucho más. Me dio un beso rápido en la frente, prolongado, renuente. Quédate en tu habitación esta noche, por favor. Déjame encargarme de esto, Sebastián. Por favor, Emma, confía en mí. Quería discutir, decirle que no era una cosa frágil, que necesitara protección, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Miedo. Pero no por él mismo, por mí. De acuerdo, acepté. Pero ven a buscarme después. Promételo. Lo prometo. Se marchó, moviéndose con esa velocidad sobrenatural, y yo me quedé sola en la terraza mientras el sol comenzaba a descender. Abajo podía ver figuras reuniéndose en el patio, gente de aspecto importante, con ropa cara, cuyo lenguaje corporal irradiaba autoridad y juicio. Entre ellos se encontraba Elena, con su cabello color miel brillante y su expresión triunfante, y a su lado, Victoria, cuya sonrisa prometía violencia. Debería haber sentido miedo, debería haber reconocido el peligro que se acumulaba como nubes de tormenta. En cambio, me sentía extrañamente tranquila, centrada como nunca antes lo había estado. Sebastián me había besado, me había reclamado como suya. Fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos. Entré y me dirigí a mi habitación, pasando junto a los miembros de la manada que me observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Cole me agarró suavemente del brazo al pasar. Emma, dijo en voz baja, ten cuidado esta noche. El consejo no lo es. No son amables con los obstáculos. Estaré bien, dije con más confianza de la que sentía. Me estudió por un momento y luego asintió lentamente. Eres más valiente de lo que pareces, y también más fuerte. El alfa eligió bien. Las palabras me reconfortaron mientras continuaba hacia mi habitación y cerraba la puerta detrás de mí. A través de la ventana, pude ver a los miembros del consejo entrando en la fortaleza. Sebastián los saludaba con una cortesía formal que no se parecía en nada al hombre que me había besado hasta dejarme sin aliento en la terraza. Me senté en el asiento de la ventana, preparada para esperar. Lo que no estaba preparada era para que llamaran a mi puerta 2 horas más tarde. Emma, la voz de una joven desconocida. El alfa solicita tu presencia en el gran salón. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué? El consejo quiere conocerte. Abrí la puerta y me encontré con una chica de unos 18 años, con los ojos muy abiertos y preocupada. ¿Es eso normal? No, admitió. Realmente no lo es, pero tienes que venir ahora. La seguí por pasillos que parecían más oscuros que antes, más siniestros, hasta que llegamos a unas enormes puertas de madera. Ella las abrió y entré en una sala llena de gente que me miraba como si fuera una presa. Sebastián estaba en el centro, con una expresión cuidadosamente neutra. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi en ellos una disculpa.
La trampa se había activado. El gran salón era exactamente lo que su nombre sugería, vasto e imponente, con techos abovedados que se perdían en la sombra y paredes revestidas con tapices que representaban lobos en diversas etapas de transformación. Una enorme mesa dominaba el centro, tallada en una sola pieza de roble antiguo, rodeada de sillas de respaldo alto, ocupadas por personas que irradiaban poder como el calor de una forja. Todos se volvieron para mirarme cuando entré. Me había cambiado antes de bajar. Cambié mi ropa informal prestada por un sencillo vestido de color verde oscuro que Margaret había dejado en mi habitación, junto con una nota que decía que solo la armadura tiene muchas formas. Mi pálido cabello rubio estaba recogido y mi rostro libre de maquillaje. Sabía que parecía joven, vulnerable, humana, pero levanté la barbilla y avancé con toda la dignidad que pude reunir. «Ah», dijo un hombre mayor sentado a la cabecera de la mesa, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un rostro que podría haber sido atractivo antes de que la crueldad lo surcara de arrugas. «La humana, qué interesante, Emma», dijo Sebastián, controlando cuidadosamente su voz. «Este es el Consejo de Ancianos. Han venido para ultimar los preparativos de la ceremonia de unión». Sus ojos se encontraron con los míos y vi la advertencia en ellos. Querían conocerte. «Qué considerados», dije, forzando la firmeza en mi voz, aunque no estoy segura de por qué se requiere mi presencia para planificar la ceremonia. Una mujer se rió con una risa aguda y fría. Era hermosa, en un sentido austero, con cabello gris acerado y ojos como trozos de hielo azul. «Oh, tiene carácter. Qué encantadora». Se inclinó hacia adelante, estudiándome como si fuera un espécimen bajo un cristal. «Dime, niña, ¿entiendes en qué te has metido? Entiendo que soy una invitada en Thornhaven», dije con cautela, «bajo la protección del Alfa». «Protección», repitió el hombre de cabello plateado, saboreando la palabra. «Sí, Sebastián siempre ha protegido a los vagabundos», sonrió mostrando los dientes. «Soy el concejal Harrison. Ella es la concejala Brand. Y, por supuesto, ya conoces al Alfa Gregory y a su hija Elena». Mi mirada se desplazó hacia el hombre sentado junto a Elena. Enorme, con barba gris, con cicatrices que le cruzaban el rostro y manos que parecían capaces de aplastar piedras. El padre de Elena. Observaba a Sebastián con una expresión de desprecio apenas disimulado. «Un humano», dijo Gregory, con una voz que sonaba como grava triturada. «En mi época sabíamos que no debíamos dejar que las presas vagaran libremente por nuestros pasillos. La amenaza era inconfundible. Varios miembros de la manada que se habían reunido junto a las paredes se movieron incómodos, y sentí cómo la tensión se intensificaba en la sala. «Emma es una invitada», dijo Sebastián, y algo peligroso se coló en su voz. «Será tratada con respeto». «¿Respeto?». Victoria salió de donde había estado acechando en las sombras. «Por supuesto, ella estaba allí. Lleva aquí 3 días y ya te ha distraído de tus obligaciones. Te ha hecho olvidar lo que está en juego». Me miró con un veneno indisimulable. «¿Cuánto te paga la manada del sur por seducir a nuestro alfa? ¿Por sabotear esta alianza?». La acusación era tan absurda que casi me echó a reír. «Nadie me paga nada. No estoy tratando de sabotear nada». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», interrumpió Elena, levantándose con fluida elegancia. Lucía impecable con un vestido azul medianoche y su cabello color miel cayendo en ondas perfectas. Todo en ella irradiaba refinamiento, poder, pertenencia. «Sebastián se ofreció a acompañarte a casa hace días. Sin embargo, sigues aquí, merodeando donde no perteneces, causando discordia». Sonrió con frialdad y dureza. «Uno podría preguntarse cuáles son tus motivaciones». Me quedé porque dejé de mirar a Sebastián. Porque él me lo pidió. Porque besarlo era como respirar. Porque irme era como arrancarme la piel. Porque ella es mi compañera. La voz de Sebastián atravesó la habitación como una espada. Se hizo el silencio, absoluto y aplastante. Incluso el fuego pareció dejar de crepitar. «¿Qué has dicho?», preguntó Harrison en voz muy baja.
Sebastián se acercó a mí, rozando mi hombro con el suyo. Una declaración, una reivindicación. Emma es mi verdadera compañera. El vínculo se formó en el momento en que nos conocimos. Todos podéis sentirlo, sentirlo. No tiene sentido fingir lo contrario. La sala estalló. Los miembros del consejo gritaban unos sobre otros. Los miembros de la manada murmuraban conmocionados. Y Gregory se puso en pie con un rugido que no era del todo humano. Pero yo apenas oí nada, concentrada únicamente en la mano de Sebastián, que buscó la mía bajo el borde de la mesa y la apretó suavemente. Esto es inaceptable, rugió Gregory. Teníamos un acuerdo, Sebastián. Un contrato firmado con sangre y atestiguado por ambas manadas. No puedes simplemente... Puedo, le interrumpió Sebastián, con una voz que atravesó el caos con una autoridad alfa que hizo que todos se callaran. El descubrimiento de una verdadera pareja sustituye a todos los acuerdos políticos. Es la ley de la manada escrita en nuestros códigos más antiguos. ¿Conoces esta ley de la manada escrita para las parejas de cambiaformas? Elena escupió, perdiendo finalmente la compostura. No los humanos, no las criaturas débiles y patéticas que morirán en unas décadas mientras tú vives durante siglos. Tirarías por la borda todo, nuestra alianza, nuestra paz, nuestro futuro por un breve destello de vida mortal. Las palabras cayeron como golpes físicos. Sabía intelectualmente que los cambiaformas vivían más que los humanos. Pero al oírlo expresar de forma tan directa, con las matemáticas de nuestra imposible situación al descubierto, mi pecho se apretó con un dolor que aún no había tenido tiempo de procesar. La esperanza de vida de Emma es irrelevante, dijo Sebastián, pero noté la tensión en su voz. Era algo en lo que había pensado, que le preocupaba. Ella es mía. Eso es lo único que importa. Importa a los 100 miembros de la manada que sufrirán cuando estalle la guerra, dijo Harrison con frialdad. Importa a las familias que perderán a sus hijos e hijas porque tú elegiste seguir tu corazón en lugar de tu deber. Volvió su mirada hacia mí y vi en ella un cálculo frío y despiadado. Dime, humana, ¿mereces una guerra? La pregunta flotó en el aire como humo. Quería decir que sí. Quería creer que el amor o lo que fuera ese vínculo imposible podía justificar cualquier coste. Pero miré a mi alrededor, a los rostros que me observaban, a los miembros de la manada que había llegado a conocer en los últimos días. Daniel, que aún se recuperaba del envenenamiento por plata. Margaret, que me enseñó sobre la fisiología de los cambiaformas. Cole y Nathaniel, que habían empezado a tratarme como a una hermana menor. Jóvenes como la chica que me había acompañado hasta allí, que no había hecho nada para merecer la violencia. No, dije en voz baja, nadie merece una guerra. La mano de Sebastián se apretó dolorosamente alrededor de la mía. Emma, pero yo no soy quien ha creado esta situación, continué, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Miré directamente a Gregory. Tú lo eres. Tú y este consejo con vuestros juegos políticos y matrimonios forzados. Estás dispuesto a sacrificar la felicidad de dos personas, su autonomía, por conveniencia. Hice una pausa. Eso no es paz. Es solo control con una máscara diferente. La concejala Brand levantó ligeramente las cejas. Sorpresa, o quizás respeto, pero el rostro de Gregory se oscureció hasta alcanzar un peligroso tono rojo. Cuidado, pequeña humana, gruñó. Estás en una habitación llena de depredadores. Sería una pena que te pasara algo. La amenaza era muy clara. Sebastián se colocó delante de mí, con su cuerpo irradiando amenaza, y oí gruñidos procedentes de los miembros de la manada que estaban junto a las paredes. No todos, pero sí los suficientes. Nathaniel y Cole se habían acercado, flanqueándonos, con expresiones sombrías. Tócala, dijo Sebastián muy suavemente, y te arrancaré la garganta con los dientes, al diablo con el consejo. Esto es exactamente lo que te advertí, dijo Victoria. Su voz rompió la tensión. Ella te ha debilitado, Sebastián. Te ha hecho olvidar quién eres, lo que le debes a tu pueblo. Tu padre se avergonzaría. Sentí que Sebastián se estremecía. Las palabras habían dado en el blanco. La muerte de su padre aún era reciente, aún estaba fresca.
Eso lo había aprendido gracias a las cuidadosas preguntas que había hecho durante los últimos días. Una emboscada, dijeron. Un ataque que nunca debería haber tenido éxito. Mi padre, dijo Sebastián, con palabras precisas y frías, eligió a su compañera por encima de la política. Gobernó con fuerza precisamente porque tenía a alguien a quien amaba a su lado. Él lo entendería mejor que cualquiera de vosotros. Tu padre también sabía cuándo ceder, dijo Harrison. Entendía el sacrificio. Entonces déjame proponer un compromiso. Todos se volvieron para mirar a Elena, que había permanecido en silencio y furiosa durante el intercambio. Ahora dio un paso adelante, con expresión calculadora. Sebastián afirma que esta humana es su compañera, dijo. Bien, que lo demuestre. Que demuestre que ella merece romper nuestra alianza, que merece la inestabilidad y el posible derramamiento de sangre. Sonrió, fría y aguda. Que sobreviva al desafío. La sala quedó en silencio sepulcral. No, dijo Sebastián inmediatamente. Rotundamente no. ¿Qué es la prueba, Kirunente? Pregunté, aunque por el horror en los rostros a mi alrededor podía adivinar que no era nada bueno. Una antigua tradición, dijo Margaret desde algún lugar detrás de mí, con voz tensa. Una prueba de valía para aquellos que quieren unirse a una manada desde fuera. 3 pruebas diseñadas para demostrar fuerza, coraje y lealtad. Hizo una pausa. No se ha invocado en más de un siglo, por una buena razón. Porque la mayoría de los candidatos no sobreviven, añadió Victoria, sin ocultar apenas su satisfacción. Elena se encogió de hombros con elegancia. Si realmente es la compañera de Sebastián, si realmente merece la pena destruir una alianza política y arriesgarse a una guerra, entonces debería ser capaz de demostrar su valía, superar las 3 pruebas y ganarse su lugar legítimamente. Me miró directamente, con un claro desafío en los ojos. A menos que seas demasiado débil, demasiado miedosa. Era una trampa. Obviamente una trampa. Las pruebas estarían diseñadas para ser imposibles para un humano, y mi muerte resolvería los problemas de todos. Sebastián sería libre de unirse a Elena como estaba previsto. La alianza seguiría adelante y yo sería una trágica nota al pie. Debería haberme negado. Debería haber encontrado otra manera. Haber negociado otros términos. En cambio, me oí decir, lo haré. Emma, no. Sebastián se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. No entiendes lo que estás aceptando. Las pruebas son brutales, incluso para los cambiaformas. Para un humano lo entiendo, le interrumpí, mirándole fijamente a los ojos. Entiendo que si no lo hago, te sacrificarás por el deber. Te unirás a Elena y te odiarás por ello, y tu manada se fracturará bajo el peso de tu miseria. Alcé la mano para tocarle suavemente la cara. Déjame luchar por nosotros. Por favor. Esto es una locura, susurró. Pero vi la guerra en su expresión, la esperanza desesperada luchando contra el terror. ¿Está acordado? Preguntó Harrison, recostándose con expresión satisfecha. La humana se enfrentará al desafío. Si sobrevive y tiene éxito, Sebastián podrá reclamarla como compañera con la bendición del Consejo y negociará nuevos términos de paz con la manada del sur. Si fracasa, sonrió levemente. Bueno, el problema se resolverá por sí solo. Y si resulta herida, exigió Sebastián. Si las pruebas, entonces tal vez no estaba destinada a sobrevivir, dijo Gregory con cruel satisfacción. El desafío es sagrado. Una vez invocado, no se puede interferir en él, ni siquiera un alfa. Sebastián me miró y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos, mezclado con algo feroz, protector y desesperado. Por un momento pensé que se negaría, que elegiría la guerra antes que arriesgarme. Entonces asintió con la cabeza bruscamente. De acuerdo, pero yo establezco las condiciones de las pruebas. Yo elijo los desafíos. Dentro de los límites tradicionales, añadió rápidamente Harrison. Sin interferencias, sin ayuda. El humano se enfrenta solo a ellos. 3 días, dijo Elena. 3 pruebas, 3 días. A partir de mañana al amanecer. Me miró con algo que podría haber sido lástima o podría haber sido expectación. Te sugiero que descanses bien esta noche, Emma.
Puede que sea tu último sueño tranquilo. Los miembros del consejo se levantaron, ya discutiendo la logística, los testigos y los protocolos tradicionales. Gregory se detuvo al pasar junto a nosotros y se inclinó hacia Sebastián. «Estás cometiendo un error, muchacho», dijo en voz baja. «Esa humana morirá gritando y tú pasarás el resto de tu larga vida sabiendo que podrías haberla salvado simplemente cumpliendo con tu deber». Luego se marcharon, saliendo rápidamente del gran salón con Elena y Victoria siguiéndoles. Y nos quedamos allí, en medio del repentino silencio, con los miembros de la manada mirándonos con sorpresa y preocupación. Sebastián me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «No puedo perderte», me dijo al oído. «Acabo de encontrarte». «No puedo». «No lo harás», prometí, esperando desesperadamente poder cumplirlo. «Soy más fuerte de lo que parezco, de lo que nadie cree». «Sé que lo eres», dijo. «Pero Emma, las pruebas están diseñadas para quebrantar incluso a los más fuertes, y yo no puedo ayudarte, no puedo protegerte, solo puedo mirar». Y su voz se quebró. Me aparté para mirarlo, este poderoso alfa que se estaba desmoronando. «Entonces ayúdame a prepararme», le dije. 3 días. Enséñame todo lo que puedas en 3 días. Dame una oportunidad de luchar. Algo se solidificó en su expresión. La determinación reemplazó a la desesperación. Me tomó el rostro entre sus manos y me besó con fuerza, desesperación y lleno de promesas. 3 días, aceptó. Lo conseguiremos. Detrás de nosotros, Margaret carraspeó. «Si ya han terminado con el drama, sugiero que pasemos a las salas de entrenamiento. El humano necesita aprender a sobrevivir a lo que se avecina». Hizo una pausa y su rostro severo se suavizó ligeramente. «Y Emma, o eres increíblemente valiente o increíblemente tonta. Posiblemente ambas cosas». «Definitivamente ambas», dije, intentando ser graciosa a pesar del miedo que me oprimía la garganta. Cole dio un paso adelante, con Nathaniel a su lado, y vi determinación en sus rostros. «Ayudaremos», dijo Cole. «Todos nosotros, toda la manada. Ahora es una de los nuestros», añadió Nathaniel mirando a Sebastián. «Protegemos a los nuestros en esta sala». Todos asintieron con la cabeza. No todos, me di cuenta. Los partidarios de Victoria permanecieron en silencio, con expresiones hostiles, pero era suficiente. Había suficientes personas dispuestas a apoyarnos para ayudarme a sobrevivir a lo que había aceptado. No fue hasta horas más tarde, de vuelta en mi habitación, con el amanecer acercándose y mi cuerpo dolorido por la primera brutal sesión de entrenamiento, cuando me di cuenta del peso de lo que había hecho. Había aceptado enfrentarme a pruebas diseñadas para matarme por un vínculo que no comprendía del todo con un hombre al que conocía desde hacía menos de una semana. Era una locura, era imposible, y allí tumbada en la oscuridad, escuchando el bosque respirar más allá de mi ventana, supe con absoluta certeza que lo volvería a hacer, que me enfrentaría a cualquier cosa, que lo arriesgaría todo por la oportunidad de elegir mi propio destino en lugar de que lo eligieran por mí. Mañana comenzaría el desafío. Esta noche descansaría y soñaría con ojos dorados y el sabor de la libertad. El amanecer fue frío y claro, pintando el bosque con tonos dorados y ámbar que deberían haber sido hermosos, pero que en cambio se sentían siniestros. Me encontraba en el patio, rodeada por lo que parecía ser toda la manada, además de los miembros del consejo que se habían quedado para presenciar las pruebas. Alguien me había proporcionado ropa práctica, pantalones negros ajustados, una camisa de manga larga y botas que realmente me quedaban bien. Mi pálido cabello rubio estaba trenzado hacia atrás con fuerza, y Margaret me había envuelto las manos y las muñecas con tela para protegerlas de las abrasiones. «Primera prueba», anunció Harrison, con su voz resonando entre la multitud reunida. «Supervivencia. La humana será liberada en el bosque profundo, marcado con el olor de los cazadores. Debe evadir la captura durante 6 horas mientras 3 de nuestros mejores rastreadores la persiguen». Sonrió levemente. «Si la atrapan, fracasa. Si sobrevive hasta el atardecer, pasa». Sebastián estaba de pie con los demás líderes de la manada, con el rostro cuidadosamente impasible,
pero yo podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Habíamos pasado los últimos 3 días preparándonos, enseñándome a moverme silenciosamente entre la maleza, a enmascarar mi olor con barro y hojas, a reconocer lugares seguros donde esconderme, pero ambos sabíamos que no era suficiente. No contra cazadores sobrenaturales con siglos de experiencia. Los cazadores, continuó Harrison, señalando a 3 figuras que dieron un paso al frente. Se me revolvió el estómago. Una era Victoria, con su sonrisa depredadora y ansiosa. Los otros 2 eran hombres que no reconocí. Ambos eran corpulentos, con cicatrices, y se movían con la fluida elegancia de los depredadores alfa. Esto es excesivo, dijo Sebastián, con la voz tensa por la ira que apenas podía controlar. Victoria tiene un rencor personal. No se le debería permitir. El humano aceptó enfrentarse al desafío según las reglas tradicionales. Gregory interrumpió, con aire satisfecho. Nosotros elegimos a los cazadores. Está dentro de nuestros derechos. Elena estaba junto a su padre, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. No era exactamente satisfacción ni preocupación, era algo más complicado. 6 horas, dijo Harrison, sacando un viejo reloj de bolsillo. A partir de ese momento, eché a correr. El bosque me envolvió de inmediato y aparté de mi mente todo pensamiento que no fuera la supervivencia. Todo lo que Sebastián me había enseñado encajó en su sitio. Corría sobre las puntas de los pies para minimizar el ruido, utilizaba rocas y arroyos para ocultar mi rastro y me movía siguiendo patrones impredecibles en lugar de líneas rectas. Detrás de mí, oí el disparo del cazador, 3 aullidos que me erizaron todos los pelos del cuerpo, el sonido del comienzo de la persecución. La primera hora fue casi manejable. Encontré un arroyo y corrí a través de él, trepando por las rocas para evitar dejar huellas. Di media vuelta 2 veces. Subí a los árboles para observar mis alrededores. Usé agujas de pino trituradas para enmascarar mi olor, tal y como me había enseñado Margaret. En la segunda hora, los oí acercarse, gritándose unos a otros, coordinando su búsqueda. La risa de Victoria, aguda y cruel, prometía violencia. En la tercera hora, estaba agotada. Me ardían los pulmones. Me temblaban las piernas y tenía las manos en carne viva de trepar por troncos caídos y zarzas. Encontré un hueco bajo las raíces de un árbol centenario y me metí dentro, acurrucándome en el espacio más pequeño posible, cubriéndome con hojas y tierra, y esperé. Se acercaron unos pasos, pesados, deliberados. Contuve la respiración cuando alguien se detuvo a pocos metros de mi escondite. «Puedo oler tu miedo, pequeño humano», dijo Victoria con una voz repugnantemente dulce. «Tu corazón acelerado, el sudor en tu piel». Una pausa. «No puedes esconderte de nosotros. Estamos diseñados para cazar criaturas más rápidas y astutas que tú. Esto es crueldad, de verdad. Sebastián debería haber sabido que no debía dejarte intentarlo». Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, luchando contra el impulso de moverme, de correr. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero me quedé paralizada. «Comprueba el hueco», gritó uno de los cazadores desde cerca. Mi corazón se detuvo. Victoria se agachó y asomó la cara a la entrada de mi escondite. Nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de triunfo en su rostro. Entonces, increíblemente, se enderezó y respondió: «Aquí no hay nada, solo raíces y podredumbre». Se alejó. Me quedé en ese hueco otra hora, temblando, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Victoria me había visto, me tenía, y me había dejado escapar. ¿Por qué? La cuarta hora pasó en una confusión de movimientos y escondites, con mi cuerpo funcionando a base de pura adrenalina. El sol se desplazaba por el cielo con una lentitud agonizante, y empecé a comprender por qué habían elegido 6 horas. Era tiempo suficiente para garantizar el agotamiento total. Tiempo suficiente para que incluso los cazadores sobrenaturales encontraran a su presa al final, gracias a su pura persistencia. En la quinta hora, cometí un error. Salté por encima de un hueco entre las rocas y aterricé mal. Mi tobillo se torció debajo de mí.
Un dolor agudo e incapacitante me recorrió la pierna. Me derrumbé detrás de un tronco caído, reprimiendo un grito y sabiendo que ya no podía correr. Los cazadores convergieron en mi posición en cuestión de minutos. «Ahí», dijo uno de los hombres, señalando. «Por fin está herida». Se acercaron lentamente, saboreando la victoria, y yo me obligué a ponerme en pie, a pesar del dolor insoportable en el tobillo. Si iba a fracasar, lo haría de pie. Victoria llegó primero y vi algo complicado en su expresión. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «Mejor de lo que esperaba». «No lo suficiente», dije, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. Ella me estudió durante un largo momento y luego miró a los otros cazadores. «¿Qué hora es?» Uno de ellos miró su reloj. «Quedan 45 minutos». «¿Aguantó todo este tiempo con un tobillo torcido?», preguntó Victoria. Impresionante para un humano. Luego dio un paso atrás. «Le daremos las 6 horas completas. Las reglas tradicionales establecen que debemos cazar, no que debamos atrapar inmediatamente. Podemos esperar». Los cazadores masculinos intercambiaron miradas, pero asintieron y se colocaron alrededor de mi escondite, atrapándome eficazmente, pero sin tocarme. Dejaron que el reloj siguiera corriendo hasta que la voz de Harrison finalmente resonó en el bosque. «Tiempo. La primera prueba ha terminado». Casi me derrumbo de alivio. Victoria me tendió la mano. «Vamos, te llevaremos de vuelta antes de que ese tobillo se hinche más». La miré, confundida. «¿Por qué me has ayudado?» «No te he ayudado», dijo. «Has sobrevivido por tus propios méritos. Solo he evitado que te resultara más fácil fracasar». Hizo una pausa y una expresión amarga cruzó su rostro. «Sebastián es mi alfa. Si te ha elegido como compañera, si estás dispuesta a enfrentarte a la muerte por él, entonces quizá me haya equivocado contigo». Me ayudó a levantarme, sosteniendo mi peso. «No me hagas arrepentirme de esto». El camino de vuelta a Thornhaven fue una agonía. Mi tobillo palpitaba con cada paso. Pero cuando salimos del bosque y vi el rostro de Sebastián, el alivio, el orgullo y el amor que se reflejaban en él con tanta claridad, el dolor se desvaneció hasta convertirse en un ruido de fondo. Me cogió cuando mis piernas se doblaron y me levantó con facilidad. «Lo has conseguido», dijo con voz ronca. «Has sobrevivido. Primera prueba superada», logré decir. «Quedan 2». Margaret se hizo cargo de mí inmediatamente, chasqueando la lengua al ver el tobillo mientras lo envolvía en compresas frías y me administraba algo para aliviar el dolor. «Tendrás que descansar esta noche», dijo con firmeza. «Deja que las propiedades curativas sobrenaturales del territorio actúen sobre ti». «¿Curación sobrenatural?», pregunté. «Thornhaven se asienta sobre un terreno antiguo», explicó. «Magia ancestral. Ayuda incluso a los humanos a recuperarse más rápido de lo normal. No tan rápido como nosotros, pero más rápido que en el mundo mundano». Hizo una pausa. «Lo necesitarás. La segunda prueba es mañana y no será más fácil». Tenía razón. La segunda prueba era un combate, no a muerte. El consejo tenía al menos algunos límites, pero hasta la rendición. Tenía que enfrentarme a 3 oponentes seguidos, aguantando lo suficiente como para demostrar que no me derrumbaría ante una amenaza física. Sebastián había pasado horas enseñándome a luchar, pero ambos sabíamos que era inútil. Yo era humano, sin entrenamiento, enfrentándome a cambiaformas con fuerza y velocidad sobrenaturales. Lo mejor que podía hacer era sobrevivir, mostrar valor, negarme a rendirme. El primer oponente era joven, tal vez de 20 años, y moderó sus golpes lo suficiente como para que yo lograra asestarle algunos antes de que me tirara al suelo. El segundo fue más duro, más rápido, y probé la sangre antes de rendirme finalmente. El tercero era Cole, y vi una disculpa en sus ojos cuando se abalanzó sobre mí, pero no se contuvo tanto como los otros. Aguanté 90 segundos antes de que mi cuerpo simplemente se rindiera. Pero me levanté. Cada vez que me derribaban, me volvía a levantar, hasta que incluso Gregory me miraba con algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. «Ya basta». Harrison finalmente llamó. «Ha demostrado su valentía. Ha superado la segunda prueba.
Apenas podía caminar cuando Margaret me llevó fuera. Mi cuerpo era un gran hematoma. Sebastian intentó seguirnos, pero el consejo lo detuvo. Las reglas tradicionales prohibían el contacto entre pruebas, sin consuelo ni ayuda. Esa noche, sola en mi habitación, me derrumbé. Me permití llorar por el dolor, el agotamiento y el miedo a lo que vendría después. La tercera prueba, la prueba final, y nadie me decía en qué consistía. El amanecer llegó demasiado rápido. Cojeando, salí al patio, con todos los músculos gritando, y encontré a toda la manada reunida de nuevo. Pero esta vez el ambiente era diferente, más pesado, más solemne. En el centro del patio había una niña de unos 7 años, con el pelo oscuro y rizado y unos ojos enormes. Lloraba en silencio, y se me encogió el corazón. Tercera prueba, anunció Harrison. Lealtad, compasión, las cualidades que hacen a un verdadero miembro de la manada, señaló a la niña. Esta es Lily, huérfana tras los recientes ataques fronterizos, traumatizada e incapaz de transformarse. Se la ha considerado inadecuada para la vida en manada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que va a ser enviada lejos, dijo Gregory con frialdad, a un hogar de acogida humano donde crecerá sin conocer nunca su herencia, sin comprender nunca lo que es. Sonrió sin calidez. A menos que puedas llegar a ella, conseguir que se transforme, que acepte a su lobo. Tienes hasta el atardecer. Es una niña, dije, con la ira quemándome por el agotamiento. Una niña traumatizada. No puedes simplemente... Podemos, interrumpió Victoria, pero su voz sonaba tensa. Es la ley de la manada. Los cachorros que no pueden transformarse a los 7 años, que muestran debilidad, son expulsados antes de que pongan en peligro a los demás. Miró a Lily con algo parecido al dolor. Es brutal, pero es supervivencia. Miré a Sebastián, desesperada porque interviniera, pero él negó ligeramente con la cabeza las reglas del consejo, el desafío. No podía interferir. Estaba sola. Me acerqué lentamente a Lily, ignorando el dolor de mi cuerpo, y me agaché a su altura. Hola, le dije suavemente. Soy Emma. ¿Cómo te llamas? No respondió. Solo me miró con esos ojos enormes y aterrorizados. Lily. Lo intenté. Es un nombre precioso. Como la flor. Nada. Lo intenté todo durante las siguientes horas, hablando, jugando, ofreciéndole comida y consuelo. No respondía a nada, encerrada en su trauma, y sentí cómo me invadía la desesperación. Esta niña inocente y aterrorizada, iba a ser arrancada de todo lo que conocía porque no podía actuar según las órdenes. Estaba mal, fundamentalmente mal. A medida que la tarde daba paso a la noche, me senté a su lado en el suelo. Mi propio agotamiento me impedía pensar. No sé qué te ha pasado, le dije en voz baja. No sé qué has visto ni qué has perdido, pero sé lo que es sentirse destrozada. Sentir que no eres suficiente, que nunca estarás a la altura de lo que todos esperan de ti. Los ojos de Lily se posaron en mí. Durante mucho tiempo, dejé que la gente me dijera que era demasiado blanda, demasiado débil, demasiado amable. Intenté ser más dura, más fuerte, alguien completamente diferente. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero ¿sabes qué? Las partes blandas de mí, las partes gentiles, son las que me han traído hasta aquí. Son las que hicieron que Sebastián me viera, que gente como Margaret y Cole me aceptaran. Extendí la mano lentamente, ofreciéndosela. Tu lobo no se esconde porque seas débil, Lily. Se esconde porque intenta protegerte. Porque tienes miedo y estás sufriendo, y cree que permanecer oculto te mantiene a salvo. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero ya no estás sola, continué. Aquí tienes toda una manada que quiere que te quedes, que quiere ayudarte a sanar, incluyéndome a mí. Sonreí con sinceridad, a pesar de mi agotamiento. Así que tal vez podrías hacerles saber a tu lobo que está bien salir. Eso los mantendrá a salvo juntos. Durante un largo momento, no pasó nada. El sol tocó el horizonte y vi a Harrison buscando su reloj de bolsillo. Entonces la mano de Lily encontró la mía, pequeña y confiada,
y ella comenzó a brillar. El cambio fue hermoso. Una suave luz dorada la envolvió mientras su cuerpo cambiaba, convirtiéndose en un pequeño lobo gris con esos mismos ojos enormes. Tambaleó sobre sus cuatro patas, insegura, y yo la cogí, sujetándola con firmeza. Alrededor del patio, los miembros de la manada exhalaron con alivio. Margaret lloraba abiertamente, e incluso Cole parecía sospechosamente empañado. Lily volvió a transformarse, desplomándose en mis brazos, y yo la abracé mientras sollozaba, esta vez no por miedo, sino por el alivio, por haber dejado finalmente atrás lo que la había mantenido atrapada. «Lo has conseguido», le susurré. «Fuiste muy valiente». Harrison dio un paso adelante y yo me preparé para algún nuevo desafío, algún tecnicismo que invalidara lo que acababa de suceder. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza. «La tercera prueba ha sido superada», dijo. «El desafío ha concluido. Emma ha demostrado ser digna de formar parte de la manada». Hizo una pausa y miró a Sebastián. «El consejo la reconoce como tu verdadera compañera, Alfa. La unión puede proceder con nuestra bendición». El patio estalló en vítores, algunos genuinos, otros a regañadientes, pero suficientes. Suficientes para que la victoria se sintiera real. Sebastián cruzó el espacio que nos separaba en segundos y nos abrazó a Lily y a mí. «Lo has conseguido», dijo con voz cargada de emoción, «mi valiente e imposible compañera. Lo has conseguido, lo hemos conseguido». Le corregí, mirando a Lily, que ya se estaba quedando dormida sobre mi hombro. Todos nosotros. Los días siguientes se difuminaron en preparativos, no para la guerra, como yo temía, sino para la celebración. La ceremonia de unión se fijó para la luna llena, 3 semanas más tarde, lo que daba tiempo para las negociaciones entre las manadas y para que Elena regresara a casa con su padre. Ella me miró antes de irse con una expresión que aún no podía descifrar. Quizás respeto o arrepentimiento por lo que podría haber sido. Para mí era el comienzo de aprender lo que significaba formar parte de este mundo. Victoria se disculpó con rigidez, pero sinceramente. «Eres más fuerte de lo que pareces». Dijo que el Alfa había elegido bien. Margaret se convirtió en una especie de figura materna, enseñándome la historia y las tradiciones de la manada. Cole y Nathaniel se nombraron mis guardias no oficiales, aunque en su mayoría solo me daban pena y me hacían reír. Daniel se recuperó por completo y se atribuyó el mérito de haberme ayudado a sobrevivir, lo cual no era del todo incorrecto. Y Lily se quedó conmigo, durmiendo en mi habitación durante las primeras semanas, recuperándose lentamente de su trauma. Una vez me llamó «Mamá Emma». Luego se sonrojó e intentó retractarse, pero la abracé y le dije que estaba perfecto. La ceremonia de unión fue preciosa, celebrada en un claro en lo profundo del bosque bajo la luna llena, con toda la manada como testigo. Sebastián y yo pronunciamos votos más antiguos que la memoria, marcándonos mutuamente con símbolos que significaban «para siempre» en la cultura de los cambiaformas. Y cuando me besó, sentí que el vínculo se establecía por completo. Un hilo dorado que nos unía a través de cualquier distancia que pudiera separarnos. «Mi compañera», dijo con voz llena de asombro. «Mi reina, tu compañera», le corregí sonriendo. «Tú igual también», asintió y me besó de nuevo. La celebración duró hasta el amanecer. Los miembros de la manada bailaban, cantaban y me daban la bienvenida entre ellos. Cuando finalmente nos retiramos a la habitación de Sebastián, ahora nuestra habitación, agotados y felices, me quedé de pie junto a la ventana mirando el bosque que antes me había parecido tan extraño y aterrador. «¿No te arrepientes?», preguntó Sebastián, rodeándome con sus brazos por detrás. Pensé en mi antigua vida, en el apartamento al que nunca había vuelto, el trabajo al que había llamado para renunciar, el ex que probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. Pensé en quién había sido aquella noche con mi vestido azul, huyendo ciegamente de la humillación. Ahora me parecía una extraña, alguien que había sido pero que nunca volvería a ser. «Ni uno solo», dije, girándome entre sus brazos para mirarlo. «Este es exactamente el lugar donde debo estar. ¿Contigo? ¿Con la manada?». Le corregí, bromeando y luego con más suavidad. «Contigo, con nuestra familia».
Como si la palabra la hubiera invocado, llamaron a la puerta. La voz de Lily se oyó, insegura. «Emma, ¿estás despierta? He tenido una pesadilla». Sebastián gruñó con buen humor, pero yo ya me había levantado para abrir la puerta y abrazar a la niña. «Vamos», le dije, «prepararemos chocolate caliente y me lo contarás». «¿Al amanecer?», preguntó Sebastián, pero ya se estaba vistiendo, aceptando esta nueva realidad con elegancia. «Al amanecer», confirmé. «Eso es lo que hace la familia». Bajamos a la cocina, recogiendo a Cole, Margaret y Nathaniel por el camino, hasta que todo el grupo se reunió alrededor de la enorme mesa, bebiendo chocolate caliente y escuchando el relato cada vez más dramático de Lily sobre su pesadilla. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, tiñéndolo todo de dorado, y miré a mi alrededor a estas personas, mi gente ahora, y sentí que algo se asentaba en lo más profundo de mi pecho. Había huido al bosque para escapar de una vida que nunca me había encajado, y había encontrado un hogar, no a pesar de mi dulzura, mi gentileza, mi corazón compasivo, sino gracias a ello. Esas cualidades que mi ex había calificado de debilidades eran precisamente lo que esta manada necesitaba, lo que Sebastián necesitaba, lo que Lily necesitaba. No era demasiado blanda para este mundo. Era exactamente lo suficientemente blanda. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián en voz baja, buscando mi mano bajo la mesa. «Que estoy agradecida», respondí, «por el bosque, por aquella noche, por haber sido lo suficientemente valiente como para correr hacia algo en lugar de simplemente huir». «Yo también estoy agradecido», dijo levantando mi mano para besarme los nudillos cada día. «Por el resto de mi larguísima vida, nuestra larguísima vida», interrumpió Margaret sonriendo. «¿No te lo habíamos dicho? Las parejas de los cambiaformas suelen tener una vida más larga. Tiene que ver con el vínculo, con la proximidad a nuestra magia. No seréis inmortales, pero tendréis siglos juntos». La miré a ella y luego a Sebastián, que tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. «Iba a decírtelo», dijo. «Tarde o temprano, no quería abrumarte». «Siglos», repetí, probando la palabra. «Contigo, con todos vosotros». «¿Te parece bien?», preguntó Lily preocupada. La atraje hacia mí y volví a coger la mano de Sebastián, mirando a los rostros de mi manada, mi familia. «Está más que bien», dije. «Es perfecto». Afuera, el sol se asomaba por el horizonte, derramando su luz sobre Thornhaven y el bosque más allá. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva Emma, que había aprendido que huir a veces podía significar correr hacia el lugar exacto donde necesitabas estar, y nunca había sido más feliz.